los rudimentos para la salvación en Jesucristo. Los rudimentos para la salvación en Jesucristo. Algunos quizás dirán, lo primero que tendrás que hacer, pastor, es explicarnos qué es un rudimento, porque un rudimento no es una palabra que utilizo a menudo, ¿verdad? Pues la palabra rudimento es arjé y tiene que ver con, o nos habla realmente está compuesta de dos palabras, rudis y mento. Vaya, qué casualidad. Y esa palabra rudis significa básico o elemental. De ahí viene alguno mejor que alguna cosa. Esto es un poco rudo, es básico, elemental. Lo que está queriendo decir. Y luego, mento tiene que ver con instrumento o el medio por lo que eso básico y elemental se funciona o viene o se hace comprensible. Así que, de alguna manera, estos rudimentos que está tratando el autor de la epístola a los Hebreos tiene que ver con esa base a la que no debemos de hacer caso omiso, pero no es donde tenemos que depositar o estar toda nuestra vida, sino que es la base que tiene que ver con el Antiguo Testamento, esas doctrinas y enseñanzas del Antiguo Testamento. Y lo que está tratando el escritor de Hebreos de enseñarnos es que esas doctrinas del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesucristo y ahora tenemos un mejor pacto, un nuevo pacto en el Señor Jesucristo, que ha cumplido, no es que ha dejado en el sentido de despreciar o en el sentido de abolir o quitar, sino que ha cumplido el Señor Jesucristo. Entonces, Hebreos capítulo 6, versículo número 1, nos dice así: por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento de obras muertas, de fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vamos al Señor en oración y en un momento estaremos estudiando los rudimentos para la salvación en Jesucristo. Oremos. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que tú nos das a través de ella. Ayúdanos, Señor, y pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine para comprenderlo y para entenderlo y para aplicarlo a nuestra vida, de tal manera que podamos basar nuestra fe, nuestra creencia en aquellas cosas que en Cristo nos fortalecen y avancemos con Cristo en el conocimiento de la gracia de Dios. Bendice a cada alma aquí presente. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya tengo que decir de antemano que algunas de estas cosas son difíciles de entender y cuesta comprender. Y el autor de Hebreos nos lo ha dejado claro. Y nos dice en el versículo número 11 del capítulo 5, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Y está tratando de decirnos, oye, es que todas esas ritos, todas esas leyes, todos esos mandamientos que puedes ver en Levítico, para los judíos ya les costaba a ellos y estaban diariamente viviendo en ese ambiente, en esa vida, pero esas cosas no son de desechar, porque recuerda que el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos, no es de despreciar el libro de los judíos, el Antiguo Testamento, no es de despreciar
la ley que Dios dio a los judíos. Es de comprender y entender que en Cristo toda esa ley tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Ya de antemano os digo, el Señor Jesucristo ya hizo un recorrido superficial, incluso diría yo, aunque Él lo enseñara muy profundamente seguro, porque hay mucho para leer en el Antiguo Testamento, pero les abrió los ojos. Y estos 6 rudimentos que vamos a ver aquí es solamente una leve lección de lo que es importante el Antiguo Testamento. Cuidado con aquellas denominaciones que nos dicen: yo el Antiguo Testamento lo desecho, yo soy del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ni lo leo. El Dios del Antiguo Testamento es otro Dios. El Dios del Nuevo Testamento es el Dios bueno. Estás no comprendiendo entonces la palabra de Dios. Lo primero que tengo que deciros es que la palabra de Dios es todo un bloque. Dios no son 2 dioses, es uno solo. Su palabra no son 2 palabras, es una sola. Y Dios no se contradice nunca, nunca. Entonces, estas cosas difíciles que Él enseña, nos las va a explicar. Y ya incluso el apóstol Pedro reconoció que algunas de estas cosas difíciles, él sabía que era necesario que nosotros las escucháramos y que de alguna manera Pablo las sabe explicar muy bien. Dice, para que lo veáis un poquito, el apóstol Pedro, por eso yo creo, pero no afirmo, que podría haber sido Pablo el que explicó o el que redactó Hebreos. Pero dice así, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 15. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado, y estoy leyendo en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro, el apóstol Pedro, supuesto papa, vaya qué casualidad, creía que había alguien que sabía explicar mejor que él esas cosas. Pablo, esas cosas difíciles Pablo las explica muy bien. Es un hombre docto en la ley, pero usado por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo para explicar esas cosas. Y yo creo que él dice, las cuales algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Está diciendo, no todo hombre, incluso salvo, puede ser un maestro. La gracia de Dios, el Espíritu de Dios y el sometimiento humildemente a la doctrina de la palabra de Dios debe de regir la vida. Y si no sabes, no te inventes. Di no sabes. Y deja que el Espíritu Santo te enseñe o pregúntalo para que te contesten como siempre. Espero que seáis como los bereanos. Enséñame lo que se cree de esta doctrina o de este asunto, conforme a la Escritura. Libro, capítulo y versículo, para la explicación que me das, señor maestro de la Biblia, porque no queremos maestros de psicología, ni maestros de filosofía, ni maestros de religiones, solamente conforme a la palabra de Dios. Así que estas enseñanzas que parecen difíciles, se tienen que ajustar a la palabra de Dios, o mejor no la expliques. ¿Entiendes? Y eso es importante, porque muchos queriendo divagar y decir lo que bien le viene en mente, se meten en herejías y en falsas enseñanzas. Y dicen que esos indoctos tuercen las Escrituras. Nunca hay peor enseñanza que utilizar un texto como un pretexto para cumplir
lo que a ti te parece bien. Eso nunca debe de ser. Siempre el texto se somete al contexto e incluso ese contexto tiene que ir de acuerdo con toda la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y toda es útil para instruir, para corregir, para guiarnos, para exhortarnos, para todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay buena obra con mala doctrina. Eso es crucialmente importante. No hay verdadera demostración de amor, como decíamos el jueves, sin basarnos en la verdad, sin practicarlo en la verdad de la palabra de Dios. Así que vemos aquí que vamos a ver 6 temas de los rudimentos para la salvación en Cristo. Son la base, no son la salvación, son la base. A ver si lo puedo decir, para poner un ejemplo rápido que creo que es muy comprensible. Todo corderito que era traído por un judío al sacerdote para ser sacrificado, no le limpiaba a ningún judío de sus pecados. Dice, ¿pero cómo? Era un símbolo que señalaba al verdadero Cordero de Dios que vendría un día para quitar el pecado del mundo. ¿Estáis comprendiendo? Estos son rudimentos. ¿Era importante traer el cordero? Vamos a verlo, porque de esos rudimentos vamos a estar viéndolo. Por supuesto, vais a ver que sí. Pero la actitud del corazón Dios lo veía siempre. El primero de los rudimentos, bueno, en primer lugar decir que ahí en el versículo número 12, dice 5:12, esta mañana también lo leí, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. O sea, necesitáis que todavía otra vez vuelva a coger todos los utensilios del tabernáculo, todas las telas del tabernáculo y os enseñe otra vez qué significado tenían. Que el edificio no puede contener a Dios, pero simbolizaba la presencia de Dios. ¿Estáis viendo rudimentos de lo que son bases, básicos, pero no salvan? Pero el hecho de rechazarlos hacía que no comprendiéramos bien la obra del Señor Jesucristo. No entendiéramos que Jesucristo completó y cumplió a la perfección todos los rudimentos del Antiguo Testamento. Pero no podemos depositar nuestra confianza y nuestra fe en los rudimentos. Es en Cristo, porque es en Cristo en que se cumple. Ahora, seguimos. Decimos 6:1. Por tanto, dejando los rudimentos de las doctrinas de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento y está diciendo, esto es uno de los rudimentos. El arrepentimiento de obras muertas. Arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué era esto? Esta forma de arrepentirse consistía en apartarse por completo de las obras malas que acarreaban la muerte misma. Y la palabra de Dios nos dice en Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y está diciendo Dios, tú tienes un alma que tendrá que darle cuentas a Dios. Si pecas,
La sentencia es muerte. Creo que todos conocéis Romanos 6:23 en el Nuevo Testamento. La paga del pecado es muerte. Esta ley de Dios, entonces lo que tengo que hacer es arrepentirme. Este arrepentimiento, ¿qué significaba? Me arrepiento, me aparto del pecado por completo y me vuelvo a Dios. Porque si no, la consecuencia, antes de que me caiga la consecuencia, quiero arrepentirme. Y quiero pedir perdón. Y quiero volverme a Dios. Y traían ese corderito. Pero ¿sabes lo que ocurría? Con demasiada frecuencia esto ocurría superficialmente, por medio del cumplimiento de la letra de la ley y era una señal exterior de arrepentimiento, mientras que el hombre interior seguía estando muerto. Anda, recuerdo en mi religión anterior que iba al sacerdote, le confesaba mis pecados y él me decía 10 Padres Nuestros y no sé cuántas otras oraciones, de rodillas ahí en el banco. Tucu, 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 tucu. Ya me he quitado un peso de encima. ¿Qué ocurría? Podría ser una obra exterior y me creía que había cumplido, pero mi corazón, ¿cómo estaría? Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 23:23. Mateo 23:23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, sí, trae el cordero, ofrécelo. Pero oye, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está esa hambre de justicia y esa misericordia que deseas recibir del Señor? Versículo 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también por fuera seas limpio. ¿Le importaba a Dios nuestro interior? ¿Le importaba a Dios nuestro corazón? Por supuesto. Aborrezco los holocaustos y los sacrificios porque son solamente obras exteriores. ¿Y el corazón? Sigue lleno de inmundicia y de pecado, porque no se ha arrepentido de corazón. Si mi pueblo me buscare de corazón, claro que le oiré, claro que le perdonaré y claro que le traeré junto a mí. Pero si su corazón está lejos y cumple solamente con un rito, obras muertas, obras, dice, arrepentimiento de obras muertas. En Romanos, capítulo 2, versículo 28, les dice, ¿cómo? ¿Que tú crees que si eres miembro de la Iglesia Bautista La Buena Nueva, ya eres salvo? Hombre, le decía el Señor a los judíos, ¿qué piensas? Que porque eres judío y te has circuncidado, tú ya eres del pueblo de Dios, ya no tienes que preocuparte de nada más. Dice en Mateo 2, 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, sino de Dios. Qué bueno es ver que nuestro Dios
no se agrada de que tú cumplas, de que tú estés en todos los cultos, y es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. No se agrada porque yo me he leído la Biblia en un año, entonces ya me tienen que dejar entrar al cielo. Bueno, si leer la Biblia en un año ha cambiado tu corazón y Cristo reina en él, no te sirve de jactancia, es para darle las gracias a Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Y esto no es de vosotros? Pues es don de Dios. No por obras, para que nadie, ni usted ni yo, ni tú ni yo, nadie se gloríe delante de él. Así que esta clase de arrepentimiento no trae salvación. Mira lo que dice el versículo número 6, Hebreos 6:6. Y recayeron. Esos que recayeron, que dijeron, mira, cumplimos con unos ritos, pero al final, seguir a Cristo, recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, porque van a decir, yo conocí el Evangelio, pero realmente mi vida no está entregada a Cristo, Cristo no vive en mí. Bueno, ya me he arrepentido 5 veces. Yo he oído a personas, no hay ningún problema. Yo cada vez que me siento un poco mal, me arrepiento y me convierto al Señor. Ya he sido salvo 5 veces. Me parece algo parecido a aquel hombre que me dijo, yo tengo el tabaco dominado. Ya he dejado de fumar 10 veces. Fíjate lo dominado que lo tengo. Ya. ¿Sabes lo que significa que ha dejado de fumar 10 veces? El que le tiene dominado es el tabaco a él. Pero es así, nos autoengañamos muchas veces. Porque no hemos confiado, hemos dejado toda nuestra vida en sus manos y no le dejamos a Él reinar y vivir en nuestra vida. Entonces pensamos, yo tengo a Cristo como la estampita que lleva el católico. Me la saco del bolsillo, la miro, me hago una... Ya está, ya estoy bien. ¿Qué clase de Señor has creído? ¿Uno de mente, uno de emociones o es uno que gobierna, controla y ha lavado con su sangre preciosa tu corazón y le perteneces a Él? ¿Es ese tu Señor? Dice en el capítulo 12 de Hebreos, versículo número 7, porque ya sabéis que aún, y está hablando de Saúl y de Jacob, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Oye, joven, adulto, niño, estás teniendo la oportunidad de escuchar el Evangelio. No digas, ya le entregaré mi vida al Señor. Cuando sea mayor, ahora tengo que divertirme. Cuando sea más mayor, ahora tengo que casarme. Cuando tenga mi familia, ahora tengo que dedicarme a mi familia. Cuando ya me jubile, porque ahora estoy muy dedicado. Y llegará el tiempo que lo procurarás con lágrimas. Y Dios puede llegar a decirte, es demasiado tarde. Ahora soy yo el que no te recibe. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo manipula y nadie lo usa. Nadie lo trata como un abuelito que lo puedes engañar y guiñarle el ojo y ya lo tienes a tu antojo. Dios es un Dios santo, 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 que ha hecho la obra más grande que ningún ser haya podido hacer en todo un universo. Dar a su unigénito Hijo, amado, con el que tenía perfecta comunión, para que su sangre fuera derramada por malvados como tú y como yo. Y en la cruz derramara su sangre preciosa, que es la única que te podía limpiar de todo pecado. Cualquiera que pisoteare en la sangre del Señor Jesucristo y se burlare de ella y la tuviera por ya, apatía. No me importa ahora. Dios le juzgará.
Sin embargo, es un Dios de amor y te dice, ven, ahora es tu oportunidad. Entrega tu vida, no te voy a despreciar. Y tendrás en Cristo el perdón de tus pecados, la salvación, serás hecho hijo de Dios y entonces el verdadero arrepentimiento vendrá a tu corazón y obrará en tu vida. Esta es la fe en Dios. Y está diciendo, no son muchas clases de fe. Es fe en el corderito, es fe en el carnero, es fe en la ofrenda, es fe... No, está diciendo, no. Aquí la fe verdadera está en un cumplimiento de todos esos símbolos, en el Señor Jesucristo. Y nos dice la palabra de Dios que no es un arrepentimiento cualquiera, dice 2 de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y está hablando de esos arrepentimientos falsos. ¿Sabéis que Judas sintió arrepentimiento y remordimiento dentro de él? Pero no se arrepintió para salvación. Se arrepintió para muerte. ¿Sabéis que Poncio Pilato, el hombre, pensó que tenía poder para quitar o para darle la vida al Señor Jesús? Y el Señor Jesús le dijo, no tienes ninguna autoridad si no te fuera dada de lo alto. Y él en algún momento intentó decir, bueno, este hombre realmente, pero no puso nunca su fe en él, no creyó en él, sabía. ¿Sabéis quién puso el cartel? Y insistió en poner el cartel porque era la verdad sobre la cruz de Cristo. ¿Sabéis lo que decía el cartel? Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y tú dices, sí, creyó en un rey político, pero creyó en un rey que tembló, nos dice la Escritura, cuando no tendrías autoridad si no te fuera dado de lo alto. Y yo, para esto he venido. Mi reino no es de esta tierra, es un reino eterno. Y se puso nervioso, tanto es que su mujer le llegó a decir, no tengas nada que ver con ese, y escucha las palabras, con ese justo. Pero no se arrepintió para salvación. No puso su fe en él. Esa fe es la que, es segundo rudimento, todas las personas para ser cristianas tienen que empezar por esta fe verdadera. Hechos 20:21. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro predicando dijo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Van justos de las manos. No es arrepentimiento sin fe, es arrepentimiento con fe. Me arrepiento de mis pecados y pongo toda mi vida en las manos del Señor Jesucristo. En Cristo Jesús. Él es el único Salvador. Así nos dice la palabra de Dios. En Hebreos 11:6 nos menciona la fe. Pero sin fe es imposible. Y tú dices, yo creo que Jesús existió, creo que la Biblia, pero cuidado, porque los demonios creen y tiemblan y no son salvos. No está hablando de ese creer intelectual, está hablando de esa fe que gobierna y controla y entrega todo su corazón en las manos del Señor. Esa es la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso quiere decir premio. Y que el Señor dice, tú tienes tu fe en mí, aquí está tu premio. No te lo has ganado tú, te lo he regalado, pero tienes tu premio. Salvación eterna, vida completa conmigo, comunión con la Trinidad, acceso al trono de la gracia de Dios. Gracias por la obra del Señor Jesucristo. Esa es la verdadera fe. Y todo esfuerzo para salvarse a sí mismo son obras muertas. Como he dicho anteriormente en Efesios 2,
versículos 8 y 9, y no me cansaré de repetirlo porque es un texto precioso que nos enseña una verdad fundamental. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Que incluso la gracia y la fe es obra de Dios. En tu corazón o el regalo de Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es que yo tengo que esforzarme y cuando cumpla la ley, cuando esté andando con el Señor, cuando vaya a la iglesia, entonces me entregaré a Él. Y Dios dice, obras muertas. No hay obras para la salvación, estás perdido. Si no has puesto toda tu fe, toda tu confianza en el maravilloso Señor Jesucristo que nos ha salvado y ha provisto un camino libre y limpio por su sangre preciosa para venir a la presencia de Dios. Qué bendición tan grande tenemos en Él y a veces lo perdemos. Así que una fe dirigida solo al Padre es inaceptable sin fe en el Señor Jesucristo. Vemos sectas. Nosotros creemos y confiamos en el Padre. Nosotros de Jesucristo no lo creemos en Él. Pues la palabra de Dios nos dice que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El que no recibe al Hijo, no tiene la vida. Así que, de alguna manera, entendemos claramente que el Padre incluso reconocía al Hijo, porque en Hechos 4:12 nos dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación. ¿Ningún otro? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En qué quieres confiar? Si no es en Jesucristo, olvídate, está todo perdido. Solo Jesucristo. Nada, ni acompañes a Jesucristo. Con nada. Es que es Jesucristo y mi carrera, mi trabajo, y entonces yo confío en las dos cosas y voy confiando así, un poco en uno, un poco en el otro. Confío en una ocasión, un señor que venía a la iglesia, él decía, yo confío en el Señor de esta iglesia y luego me voy cuando termine aquí a la otra iglesia y escucho en la otra iglesia un ratito, así que por si me falla una, la otra. No comparte. Dios no comparte corazones. Dios no te salva medio corazón y la otra religión te salva el otro medio corazón. O eres salvo o estás perdido. Por la sangre de Jesucristo o estás perdido. Así es. No hay dos religiones que puedan llevarte al Padre. Hay una sola persona y es Jesucristo. La tercera de estos rudimentos, el tercero de estos rudimentos, es la doctrina de bautismo. Y tú dices, anda, esto me ha dejado un poco descuadrado. Claro, la palabra bautismo es la palabra realmente que se traduce ablución. ¿Y qué son abluciones? Bueno, si hubieras estado conmigo en Jerusalén, hubieras podido ver que en las escaleras que entraban al supuesto templo, que ahora no están, en la parte de abajo hay un montón, y lo que voy a llamar son piletas, que entenderéis un poco mejor. Cada judío, antes de venir al atrio, al templo, se hacía abluciones, esa palabra, bautismo. Por eso, precisamente, podéis considerar cómo es posible que Pedro, estando en las escaleras del templo, predicara ese sermón y ese día se convirtiera en 3.000 personas y se bautizaran. Porque hay aproximadamente, nosotros vimos, pero dice que se han destruido varias cientos, quedaban como 100 piletas allí mismo. Piletas que se entraba, se sentaba y se podía lavar, pero si uno se echaba hacia atrás, cabía perfectamente para caer todo mojado, realmente. Una ablución se llama. Y la palabra ablución o la palabra bautismo habla de lavamiento y de purificación.
es mikveh, es como se llama, y es como se dice en griego, en hebreo. Con la venida de Cristo, el agua se utiliza para el bautismo, y la palabra que vemos en el Nuevo Testamento es bautizo, y nos habla, la palabra bautizo habla de sumergir, y es la que enseña aquel que ese sumergir que era para purificar simbólicamente, y era para presentar la obra hecha por Cristo a favor nuestro. O sea, esos lavamientos eran la purificación para poder presentarse delante de Dios. Ahora, esto, para el cristiano, ¿cómo lo puedo comprender? Romanos, capítulo número 6, versículos 2 y 3. 3 y 4, perdón, versículos 3 y 4. Y es esa misma palabra. ¿O no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Y tú dices, a ver, la pileta entonces, sí, la pileta era un rudimento, una base de la enseñanza del lavamiento. La pileta te lavaba exteriormente, pero el bautismo en el Señor Jesucristo es el que te lava interiormente. Y ahora comprendo la enseñanza. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Estás viendo la obra espiritual? Porque el día que aceptaste a Cristo, no muriste físicamente. Pero en un sentido, al entregar tu vida, tuviste una muerte espiritual entregándole la vida a Cristo. Y Cristo cogió tu vida, la enterró con la suya y la resucitó. Sigue diciendo, bautizados en su muerte, versículo número 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Habéis visto la ilustración? Esas abluciones, esos bautismos que eran símbolos, ya no hay necesidad de más símbolos. Ya no hay necesidad de que tú digas una pileta en la entrada del lugar de culto o de la iglesia, vamos a decirlo así, porque me tengo que lavar las manos, me tengo que lavar la lengua, me tengo que lavar la frente para limpiarme la mente, me tengo que lavar los pies para que ande por buenos caminos. Y vemos que hay religiones que todavía siguen haciendo esos bautismos, abluciones, que son rudimentos, que están cumplidos en Cristo. Un solo sacrificio, una sola muerte del Señor Jesucristo hizo perfectos a todos los que hemos creído y confiado en Él. Y todos aquellos que creemos y confiamos en Él, al entregar nuestra vida, somos muertos con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados a vida nueva con Cristo. Lo que el bautismo nos enseña. Y nos dice, ¿qué hacéis todavía pensando en lavaros las manos, lavaros por aquí, por allá? No. Las limpiezas ceremoniales que se hacían, que eran señales externas de la limpieza del corazón, dice en Marcos capítulo 7, versículo 4, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Estaba enseñando, dice, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Lavaban todo. Es que para no contaminarme tengo que lavar. ¿Es bueno lavarse? Claro que sí. Espero que vengas a la iglesia a lavar. Así es mucho mejor. Pero ¿sabes lo que te lava? Te lava la piel exterior. No te lava el corazón espiritual. No te lava la mente. No te lava el alma. Lo que te lava la mente, el corazón, los pensamientos, son el agua de la palabra de Dios. Es la sangre de Jesucristo
es la vida de Cristo mismo vivida en nosotros, porque Él murió, fue sepultado y resucitó. Y tú en Cristo, nos dice la palabra de Dios, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice en el versículo número 8, en Marcos 7, 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Cuidado con que las tradiciones se conviertan en obras para cumplir, para conseguir la salvación, tu salvación. No. La salvación está conseguida y completada en el Señor Jesucristo. Y así nos dice la palabra de Dios. El nuevo pacto requiere un lavamiento interior para la regeneración del alma. Y el apóstol Pablo le enseña a Tito, en el capítulo 3, versículo número 5, le dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, o sea, está diciendo, descarta las obras, sino por su misericordia y por el lavamiento. Hay un lavamiento, pero un lavamiento en Cristo que se aplica a mí espiritualmente, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. ¡Qué bendición tan grande! Nos dice la palabra de Dios, en Cristo tú estás lavado. ¿Os acordáis cuando el Señor Jesucristo se puso la toalla, se ciñó la toalla y fue a lavarle los pies a sus discípulos? Y Pedro le dice, no, Señor, a mí tú no me vas a lavar. Tú, y dice, pues si no te lavo no tienes parte conmigo. Y dice, bueno, entonces lávame todo, entero, de arriba abajo. Y el Señor le dice, no, tú ya estás lavado, ese lavamiento. Y ese es el lavamiento por la sangre de Jesucristo para salvación. Ahora necesitamos un lavamiento continuo que tiene que ver con esa confesión de pecado para estar en comunión, no para salvación, para estar en comunión con el Señor. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Así es, realmente, ese lavamiento. Luego nos dice la imposición de manos. El cuarto rudimiento, la imposición de manos. Y bajo el antiguo pacto, la persona que traía un sacrificio, al traer el sacrificio, el corderito, por ejemplo, ponía sus manos sobre él para identificarse simbólicamente con él, como el beneficiario de la muerte sustitutoria por su pecado. Entonces, esta imposición de manos tiene que ver con que yo traía un cordero, yo ponía mis manos sobre él y decía, mira, yo merecía esa muerte, pero al imponer mis manos yo me identifico con él y él es mi sustituto que muere en mi lugar. El Señor Jesucristo hizo eso por ti y por mí. Y lo hizo una vez más. Y ya no tienes que imponer manos a ningún cordero, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya cumplió la obra y ya no es necesario más sacrificio. Pero también esa imposición de manos también tenía que ver con una bendición. También se utilizaba como una bendición. Y la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús bendecía a todos aquellos que lo traían a Él. Y por ejemplo, habían papás que amaban mucho a sus niños y querían lo mejor para sus hijos y procuraban lo mejor y traían los niños al Señor Jesús. Y nos dice la palabra de Dios que en Mateo 19:13, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendían, maestro, y dijo, hombre, ¿cómo me vas a dejar esta bendición para estos niños? Y el Señor se enfadó con ellos, precisamente con los discípulos. Dejad a los niños venir a mí. Y el Señor les ponía las manos y oraba por ellos. Qué bendición tan grande cuando un papá y una mamá aman al Señor y quieren lo mejor para su niño y se queremos presentar al niño. Y lo traen al altar y oramos al Señor para que ese niño, la luz del rostro de Cristo
resplandezca un día en su corazón. Y qué bueno es verlos caminar en la palabra del Señor. Qué bueno es cuando los papás traen a los niños a los cultos, a todos los cultos, y están con el Señor, la parte más importante de la semana. Porque el Señor es lo más importante, y porque estar en la casa del Señor es lo más importante, y porque quiero lo mejor para mi niño y que no pierda ninguna bendición. Qué bueno es, Señor, lo que tú me das bueno a mí, lo quiero que lo tengan también mi familia y mis hijos. Si has sido tan bueno conmigo, ¿cómo no voy a transmitir tu bondad a todos aquellos que conozco y que amo también? Qué bendición tan grande poder disfrutar de esas bendiciones. La resurrección de los muertos, el quinto de los rudimentos. Ahora llama la atención. La resurrección de los muertos nos dice ahí. ¿Qué hacemos todavía pensando en esto? Pues es una realidad que se ha perfeccionado en el Señor Jesucristo, porque recuerda que Jesucristo es la primicia de los resucitados. No había resucitado ninguno hasta que Cristo hubo resucitado, espiritualmente hablando, por supuesto, y está hablando de esa vida. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, y por esto creo que esta carta fue escrita por una persona que era muy conocedora de los fariseos y sabía muy bien lo que creían, y les presentaba el Evangelio para hacerles que dejaran las obras muertas y las creencias en el antiguo pacto para que pusieran su fe y confianza en el cumplimiento en el nuevo pacto en la persona del Señor Jesucristo. Ya en una ocasión el mismo Pablo, sabiendo que estaba el público dividido entre fariseos y saduceos, él mismo hizo que la cuestión se centrara en un tema. Ya que se me juzga sobre la resurrección de los muertos, os diré que el Señor Jesucristo es la primicia de la resurrección. Y empezaron ya a discutir, porque los saduceos no creen en la resurrección, y los fariseos sí creen en la resurrección. Y dice en Hechos 23, versículo número 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Así que sí que hay resurrección. En una ocasión, el Señor Jesucristo, Hechos 23:8, el Señor Jesucristo fue preguntado. Y el Señor dijo, sabéis que Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Es Padre de Abraham, Padre de Jacob. Así que Él es Dios de vivos. Resucitarán y están en la presencia del Señor. ¿Sabéis que los fariseos creían en la resurrección y sin embargo estaban muertos? Nos dice la palabra de Dios en Mateo 23, 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera tienen una doctrina que han oído y que es verdad, pero no ha obrado en su corazón. Que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Espero que tú no estés aquí creyendo que esto es la palabra de Dios, pero desoyendo y no entregando tu vida al Dios de la palabra. Porque entonces todo es una religión, estás perdido en tus delitos y pecados, porque no has entregado tu vida al único que te puede perdonar y limpiar de todos tus pecados. Jesucristo puede ser, pero puede ser tu Salvador, el que te limpia de todo pecado, el que te da una nueva relación con Dios, te hace hijo de Dios.
Así que todo aquel que le recibe y que cree en Él es hecho hijo de Dios al creer en el Señor Jesucristo. Juicio eterno, el sexto de los rudimentos. Para estos que están muertos espiritualmente, la palabra de Dios dice que esperan juicio. Y es muy triste que el estudioso de la Escritura, el que confiaba muchas veces en la letra de la ley, sabía que había un juicio y por eso cumplía ritualmente y puntualmente con los ritos. Pero tristemente, por no haber creído de todo corazón y haber entregado su vida, el juicio estaba pronto para venir sobre sus vidas. Dice en Hechos, capítulo 17, versículo número 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, eso es Pablo, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y les dejaba bien claro que Él es el Cristo y no hay salvación en ningún otro. Un momentito. Hechos 17, 31. Por cuanto ha establecido un día, que este Jesucristo, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, 31. Ese Jesús, ese que Dios declaró que es Señor de todo, un día será juez. Hoy, para ti y para mí, es Salvador si creemos y confiamos en Él. Pero si no crees y confías en Él, mañana será tu juez. Y te juzgará con justo juicio, porque tú mismo te habrás condenado a ti mismo con tu no decisión de entregarle tu vida a Él. Así es el juicio que viene.